Continuando con la clase, vamos ahora a recordar ya, dejando de lado el tejido nervioso, vamos a hablar de la sistematización de este tejido. Y en esta oportunidad vamos a hablar de el sistema nervioso. Como ustedes pueden observar, el sistema nervioso va a estar clasificado de dos maneras. Número 1, como un sistema nervioso somático y número 2, como el famoso sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso somático va a ser considerado el sistema de la vida cotidiana, diríamos de la vida consciente de la persona. Cuando nosotros estamos despiertos, entra a tallar nuestra conciencia, pero cuando uno está descansando o dormido, entra a tallar el estado inconsciente, el cual es controlado por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, tú te has puesto a pensar de por qué nuestro corazón late sin que nosotros ejerzamos función en él. Pues porque es controlado por el sistema nervioso autónomo, o también llamado vegetativo. Y de repente ya tú asocias a que yo escuché en la noticia que decía, señor, tras un accidente de tránsito, cae en estado vegetal. Ese estado vegetal no significa que esté en un florero y está haciendo fotosíntesis. No, significa que solo está funcionando su vida inconsciente. Quiere decir que su corazón está funcionando, que sus pulmones y los demás vísceras están funcionando, pero él no entra en conciencia. A eso se le llama estado de coma, ¿sí? O estado de inconsciencia, que es controlado por el sistema nervioso autónomo. Ahora, este sistema nervioso autónomo va a tener dos sistemas muy importantes y que siempre es motivo de pregunta de examen. ¿Cuáles son esos dos sistemas? Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Recuerda que ambos sistemas forman parte del sistema autónomo y que son contrarios. ¿Qué quiere decir? Que se oponen, que mientras que uno, por ejemplo, acelera, el otro retrasa. Si uno dilata, el otro contrae. Si uno inhibe, el otro estimula. No sé si me estoy dejando entender. Vamos a ver cada uno de ellos. El sistema nervioso simpático, también considerado pregunta de examen, el sistema toracolumbar. Este sistema toracolumbar va a tener las siguientes características que te la voy a tratar de explicar brevemente. Número 1, hace glucogenólisis. ¿Qué significa glucogenólisis? Que va a coger el glucógeno que está en el músculo y en el hígado y lo va a empezar a degradar. ¿Para qué? Para producir glucosa. Quiere decir que esta glucogenólisis aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Eso hace para qué? Para que la persona esté activo, porque recuerda que el sistema nervioso simpático se da básicamente para activar durante el peligro o durante la huida o en estado de alerta o de emergencia. Así define el tórtora. Número 2, midriasis. ¿Y qué significa la midriasis? Significa que la pupila, ¿sí? Significa significa dilatación, ¿sí? Significa dilatación pupilar. Es decir, la pupila va a dilatarse. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de luz que ingresa hacia nuestro iris, ¿sí? Número 3, taquicardia. ¿Y qué significa el término taquicardia? Significa que va a existir un aumento de la frecuencia cardíaca. Y así como hay una taquicardia, yo siempre menciono que el simpático es el famoso taqui, taqui, taqui. ¿Y qué significa taqui, taqui, taqui? No es una canción, ¿eh? Significa taquicardia, taquipnia y taquifignia. ¿Qué significa taquicardia? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa taquipnia? Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Y qué significa taquifignia? Aumento de la frecuencia del pulso cardíaco. Entonces, ambos, taquicardia, taquipnia y taquifignia, ambos aumentan la frecuencia que hemos mencionado. Número 4, broncodilatación. Significa que el aro bronquial a través de su músculo va a permitir la relajación de este músculo bronquial para aumentar el diámetro del bronquio. A eso se llama broncodilatación. Pero así como hace dilatar el bronquio, en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos hace contracción de él. Por eso que la quinta función de este sistema nervioso simpático es hacer la vasoconstricción, es decir, hace que el diámetro de los vasos sanguíneos disminuya por contracción de la musculatura lisa.
Una sexta función es que él va a intervenir en las funciones digestivas y urinarias. ¿Qué significa? Que tanto la función digestiva como la función urinaria va a disminuir. En otras palabras, la persona no va a realizar el proceso digestivo, mucho menos va a formar orina. Eso significa que la función digestiva y urinaria se encuentran disminuidas o inhibidas. Y por último, se relaciona con la eyaculación, proceso del orgasmo del varón, donde nosotros después del coito y del momento de placer sexual eliminamos el semen por la uretra. A eso se llama eyaculación. Y como tú verás, para el sistema nervioso parasimpático, también llamado cráneo sacro, hay todo lo contrario. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa glucogénesis? Significa que él va a empezar a formar glucógeno, atrapando glucosa. Significa que disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. Mira, el simpático aumentaba la cantidad de glucosa. ¿Qué hace el parasimpático? Disminuye la cantidad de glucosa. ¿Qué significa miosis? Miosis significa contracción de la pupila. Contracción pupilar. ¿Y qué es la contracción pupilar? Es la disminución del diámetro de la pupila para evitar que los rayos ultravioleta o los rayos de luz ingresen hacia nuestra retina. Bradicardia. Así como dijimos que el simpático hace taqui, 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 el sistema parasimpático hace bradi, bradi, bradi. Bradicardia, bradimnia y bradifignia. Bradicardia disminuye la frecuencia cardíaca. Bradimnia disminuye la frecuencia respiratoria y bradifignia disminuye el pulso cardíaco o pulso arterial. Broncoconstricción. Significa que ahora la musculatura lisa del bronquio se va a contraer para disminuir su calibre. Así disminuye el volumen respiratorio. Eso se llama broncoconstricción. Pero hace que el vaso sanguíneo se relaje en su musculatura lisa, aumentando el diámetro. Y eso se va a llamar vasodilatación. Si el simpático hacía disminución de la función digestiva y urinaria, el parasimpático aumenta la digestión, aumenta la función urinaria. Es más, aumenta la salivación, algo que el simpático lo disminuye. Una persona con sistema nervioso simpático activado, su boca está seca, como si estuviera deshidratado. Mientras que una persona con sistema nervioso parasimpático activo está con cialorrea, o sea, con bastante secreción. Y no solamente salival, sino secreciones de órganos internos. Y así como el simpático se relaciona con la eyaculación, el parasimpático tiene que ver con la erección. Y está bien facilito porque mira, parasimpático, paradito, y así está el pene durante la erección, ¿sí? Entonces, todo eso fue sistema nervioso autónomo. Y ya para terminar, hablamos rapidito del sistema nervioso somático. Ese sistema nervioso somático va a tener tres componentes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal. Este encéfalo va a estar formado a su vez ¿por quién? Por el cerebro, por el diencéfalo, por el cerebelo y por el tronco encefálico. Y el tronco encefálico a su vez está formado por el mesencéfalo, por la protuberancia anular y por el bulbo raquídeo. No se vayan a olvidar que esos elementos en la siguiente sesión vamos a repasarlos, las imágenes y los elementos más importantes que vienen en un examen de admisión. Entonces, conclusión: sistema nervioso central, solo dos elementos: el encéfalo y la médula espinal. Y se le llama central porque ellos están dentro de la cavidad, de la famosa cavidad dorsal. El encéfalo estará en la cavidad craneal y la médula espinal estará contenido en el conducto vertebral. Tanto conducto vertebral como cavidad craneal forman parte del conducto dorsal. Profesor, ya me mareé con tantos nombres. Bien sencillo, mira. Tú haces el dibujo, espero que se vea. Tú haces el dibujo de una persona en vista lateral, ¿verdad? En vista lateral, ahí lo tenemos. Todo lo que está por detrás, no sé si te acuerdas, todo esto se llamaba la gran cavidad dorsal, mira. Todo esto se llamaba la gran cavidad dorsal. Entonces, esta cavidad dorsal que la estoy resaltando acá, miren, toda esta cavidad dorsal encierra al sistema nervioso central. En otras palabras, todos los órganos del sistema nervioso que están en la cavidad dorsal se llama sistema nervioso central.
Lo que se encuentra por fuera de la cavidad dorsal se llamará sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el sistema nervioso central? Va a tener al encéfalo y a la médula espinal. Encéfalo, cerebros, diencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. Y el tronco encefálico a su vez va a presentar al mesencéfalo, a la protuberancia anular y al bulbo raquídeo. Y cuando hablamos de sistema nervioso periférico tenemos que hablar de dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Número 1, los nervios. Número 2, los ganglios. Recordamos que eran los nervios, eran la reunión, ¿se acuerdan? De fibras neuronales o de los axones mielínicos o amielínicos. Mientras que los ganglios, acá en el sistema nervioso periférico, era la reunión o el conjunto de somas que se unían en una estructura llamado ganglio. Estos ganglios se localizan normalmente en las raíces posteriores de los nervios raquídeos, ¿verdad o no? Ahora, existen dos tipos de nervios, los famosos nervios craneales y los famosos nervios raquídeos. Aquí en los nervios craneales son 12 y hay una mnemotecnia. La mnemotecnia es: oh María, por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. Donde el primer par craneal se llama olfatorio y tendrá relación con el olfato, la captación del olfato. El segundo par craneal se llama el nervio óptico, que tendrá relación con la captación de estímulos visuales. El tercer par craneal se llama motor ocular común y se relaciona con los movimientos oculares. Quiere decir que cada vez que mi ojo se va para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, en cualquier dirección, tiene mucho que ver este tercer par craneal. Es más, hasta para hacer el guiño, ¿no? Para abrir y cerrar los ojos, el tercer par craneal. El cuarto par craneal se va a relacionar solamente con un músculo, que te voy a pasar a poner la mnemotecnia aquí. La mnemotecnia es reviso. Profesor, ¿y qué significa reviso? Reviso significa que el oblicuo superior está relacionado con el cuarto par craneal. Tú lo lees así, ve, oblicuo superior. Y estas letras en romano significa cuarto par craneal. Y si tú lees de aquí para acá, tú dices, el recto externo tendrá que ver con el sexto par craneal, ¿ya? Entonces, el cuarto par craneal, también llamado nervio patético o troclear, inerva al oblicuo superior. El quinto par craneal, llamado trigémino. Trigémino porque tiene 3 ramas, una rama oftálmica o B1, una rama maxilar o B2 y una rama mandibular o B3. Son las 3 ramas del famoso trigémino. Este trigémino va a tener 2 funciones, una función motora, que es mover a los músculos de la masticación, y otra función sensitiva, que va a captar la sensibilidad de la cara a través de los 3 ramos que presenta. El sexto par craneal, también llamado motor ocular externo, se va a relacionar solamente con la motilidad del músculo oculomotor recto externo. El séptimo par craneal, también llamado facial, tiene que ver mucho con los músculos de la mímica, es decir, para hacer todos los gestos que hacemos, ese es el nervio facial, pero también se relaciona con la lengua para captar el sabor en los 2 tercios anteriores de la misma. El octavo par craneal, este de aquí, es un sensitivo. ¿Y por qué decimos sensitivo? Porque se relaciona con la audición, por eso se llama nervio auditivo o también llamado estato auditivo. El noveno par craneal, llamado glosofaringio, 2 funciones también. Una función sensorial para captar el tercio posterior de los sabores de la lengua y además mueve los músculos de la deglución. Es más, el glosofaringio es el nervio que nos permite deglutir los alimentos. Décimo par craneal, este es un vago, y así como me escuchas tú, vago, este nervio neumogástrico, también llamado nervio vago, es el nervio que le va a dar sensibilidad y le va a dar función a las glándulas salivales, a la lengua, le va a dar función a los músculos del esófago, al pulmón, al corazón, al hígado, al estómago, al vaso, a los riñones, a los intestinos. Como tú verás, es un vago, el décimo par craneal. El décimo primer, llamado espinal, le va a dar función a 2 músculos, al esternocleidomastoideo, que no se te acuerda la clase de músculos, y además al músculo trapecio. A esos 2 le da función. Y finalmente el hipogloso, que es quien le da la función para mover los músculos de la lengua, por eso se llama hipogloso. ¿Ya? No se vayan a olvidar la mnemotecnia, facilito. Oh María, por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. Esa es la mnemotecnia de los 12 pares craneales. Y finalmente los nervios raquídeos, que son 31 pares, ojo, todos mixtos. Recuerda esto,
Sensitivos, el primero, el segundo y el octavo. Motor, el 3, el 4, el 6, el 11º y el 12º. Y los mixtos, el 5, el 7, el 9 y el 10. Ahí está clasificado los pares craneales. Pero mira qué lees acá. Los nervios raquídeos, los 31 pares son mixtos. O sea, aquí no hay sensitivos ni motores. Ambos tienen raíz motora y raíz sensitiva, por eso se le llaman mixtos. Y están clasificados en 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y un coccigio. Ellos le van a llevar la sensibilidad a los diferentes dermatomas que tenemos en nuestro cuerpo para poder captar la sensibilidad de nuestra piel y además hacer el movimiento. Como ustedes verán, es un tema muy interesante que vamos a pasar ya a nuestra sexta prácticamente sesión, donde vamos a detallar cada uno de los elementos del sistema nervioso central. Y en esta oportunidad nosotros vamos ya a empezar a ver gráficas. Miren, el cerebro, ese cerebro que es el órgano más importante del sistema nervioso central. Tú dirás, ¿por qué? Porque es el que reúne el mayor tamaño, la gran cantidad de neuronas a través de su corteza cerebral, y porque gracias a él nosotros hacemos todas las actividades cognitivas superiores. Sí, todas las actividades. Es más, se habla de un cerebro tridimensional, es decir, existen aparentemente 3 cerebros, pero que van evolucionando uno tras el otro. Lo malo es que te quedes en esa evolución. Te explico brevemente. Cerebro animal es el cerebro que reúne solamente instintos primitivos de supervivencia: el comer, el respirar, el tomar agua, la reproducción, son instintos de supervivencia. Luego viene evolucionando al cerebro emocional, donde la persona mete el afecto para poder actuar frente a algo. Es por eso que hay muchas personas que en esa evolución se quedan en ese cerebro y son las personas que siempre dependen de otro, o los emocionalmente que se mueven a través de emociones. Sí, uy, sí, me gustó eso, se va, lo deja media caña porque dijo no era lo que yo quería y se emociona. O sea, son las personas que si le pasa algo emocional, por ejemplo, en el amor, son personas que se derrumban, que cuando está enamorado estudia, es el primer puesto, pero cuando lo dejan, como es común, es el último y no logra ingresar. Ese es un cerebro emocional. La máxima evolución de estos 3 cerebros es el cerebro racional, donde la persona utiliza su intelecto y su conciencia y dice: esto es correcto, esto es incorrecto, esto es ético, esto es no ético, esto es moral o esto es inmoral. Entonces, ese cerebro es el que todos debemos desarrollar, y el estudio nos hace desarrollar ese último cerebro. Y hablando de anatomía, el cerebro va a tener 3 caras: una cara externa, una cara interna y una cara inferior. Por obvias razones, la cara inferior no la vamos a mostrar, pero sí las 2 caras, la externa y la interna. En esta cara externa nosotros vamos a encontrar las famosas cisuras. Esta se llama la cisura de Rolando. La cisura de Rolando, o también llamada cisura central. Tenemos aquí esta cisura llamada la cisura occipito parietal. Occipito parietal. Tú dirás: profesor, nunca he escuchado esa occipito parietal. Sí las has escuchado. Las has escuchado como perpendicular externa. Como perpendicular externa. Así las has escuchado. Pero es la famosa occipito parietal. Ya, no te vayas a olvidar. Y esa cisura de aquí, esa cisura llamada la cisura de Silvio. Aquí está Silvio, ¿no? La cisura, aquí la vamos a poner, la cisura de Silvio. Esa cisura de Silvio divide al frontal del temporal. La cisura de Rolando divide al frontal del parietal. Y la cisura occipito parietal o perpendicular externa divide al parietal, al temporal del occipital, a través de una línea imaginaria que pasa por acá y una línea perpendicular que llega hasta ahí. Entonces tenemos los siguientes elementos. Vamos a presentar en la parte de adelante el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, que va a tener el área 4, el área motora, el área 6, ¿verdad? La premotora, el área 8, área 9, área 10, área 11 y el área 12, ¿no? De los áreas septales. Luego vamos a tener el lado parietal. Ojo, el lado frontal se relaciona con la parte motora. No se vayan a olvidar. Y aquí hay un área muy importante dentro de las áreas de Brodmann, el área 44 y el área 45, que es el llamado área de Broca. Este área de Broca
es el área del lenguaje motor, es el que me permite hablar. Si yo estoy expresando mis ideas es gracias a este área 44 y 45, llamado área de Broca. Luego vamos a pasar al lóbulo parietal. Este lóbulo parietal, jóvenes, va a presentar las áreas 3, 1 y 2, es decir, es el famoso área sensitiva, ¿no? O somatosensitiva, tacto le llamamos también. Va a presentar el área 43, que es el área del gusto. Miren, esas son preguntas de exámenes, chicos, ¿sí? La parte motor y Broca en frontal, el área 312, área del tacto o somatosensitiva primaria, y el área del gusto, el área 43. Luego, debajo de Silvio vamos a encontrar al lóbulo temporal. Y este lóbulo temporal va a presentar las siguientes áreas. Presentará el área 28, el rinencéfalo para el olfato. Aquí está el olfato, miren. Aquí está el olfato. El área 22 y área 23. Este área sí la vamos a sacar y se llama el área de Wernicke. Este área de Wernicke o Wernicke es el área del lenguaje sensitivo o lenguaje entendible o comprensivo. Ojo, nosotros hablamos con Broca, pero entendemos con Wernicke. No te vayas a olvidar de esa pregunta de examen. Y por último tenemos el área 41 y el área 42, que es la parte de la audición para el temporal. Y finalmente tenemos el área del occipital. Aquí tenemos atrás el occipital y va a presentar las áreas 17, 18 y 19. El área 17, llamada área de la visión primaria, mientras que el área 18 y 19, área de la visión secundaria. No se vayan a olvidar de esas preguntas que estamos refiriendo. Profesor, a ver, usted dijo frontal, parietal, temporal, occipital, pero ¿son 5 lóbulos o 4? Son 5. El quinto lóbulo del cerebro se encuentra al interior del lóbulo de la cisura de Silvio, aquí en el interior. ¿Y cómo se llama ese último lóbulo? Pregunta de examen. El quinto lóbulo del cerebro se llama el lóbulo de la ínsula, o también llamada la isla de Rey. Esta ínsula que tiene mucho que ver con la parte emocional y también con la parte sexual y reproductora, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la cara externa del cerebro. Pasando a la cara interna del cerebro, nosotros vamos a recordar que presenta otras cisuras. Por ejemplo, esta cisura de aquí. Esta cisura de aquí, que va alrededor del cuerpo calloso y se llama la cisura calloso marginal. Calloso marginal. Ese es el nombre que recibe esa cisura. Presentamos esta cisura, mira, llamada la cisura perpendicular interna. Perpendicular interna, o también llamada parieto-occipital interna. Y luego tenemos esta de aquí, ¿no? Esta cisura de acá llamada la cisura calcarina, ¿no? Calcarina, que va a dividir al cerebro interno en estas porciones. Lo que está de rojo, el famosísimo cuerpo calloso. Aquí tenemos al cuerpo calloso. Este cuerpo calloso, que lo que va a hacer es unir al hemisferio cerebral derecho con el hemisferio cerebral izquierdo. Es una función muy importante. Forma parte de las fibras comisurales que ya vamos a explicar en un momento, ¿sí? Luego tenemos acá el septum pelúcido. Acá tenemos al famoso tálamo, chicos, miren. El tálamo óptico. Y obviamente debajo el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo con la hipófisis, ¿cierto? Muy bien. Recuerda que el hipotálamo, centro de la sed, centro del hambre, centro de la saciedad, centro del impulso sexual y también control endocrino. Es más, a este hipotálamo se le llama el cerebro endocrino. Y el tálamo será el que regula la transmisión de todas las sensaciones a nuestro cuerpo, excepto del olfato, que es una pregunta de examen. Único sentido que no pasa por el tálamo, respuesta, el olfato. Entonces ahí tenemos los elementos del cerebro. Recordar también que el cerebro presenta dos sustancias. La sustancia gris, que lo forma parte prácticamente la corteza cerebral y los núcleos basales, sí, el putamen, globo pálido y todo eso. Y la sustancia blanca, que va a presentar 3 tipos de fibras. Estas 3 fibras representan las conexiones neuronales entre ellas. Tenemos las fibras comisurales, que son las fibras que van de un hemisferio cerebral a otro hemisferio cerebral. La fibra de proyección,
que van de una parte cerebral con otro elemento del sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, las fibras que van de la médula espinal hacia el cerebro son fibras de proyección. Y la de asociación, que son fibras que unen áreas cerebrales. Por ejemplo, tú sabes que el área 44 y 45 está muy relacionado con el área 22 y 23. Entonces, cuando esas fibras unen áreas de un mismo lóbulo, a eso se le llaman fibras de asociación. Entonces, tres fibras de la sustancia blanca tenemos: fibra comisural, fibra de proyección y fibra de asociación. Y ahí tenemos a nuestro cerebro. Pasamos al tronco cerebral, y en el tronco cerebral nosotros vamos a tener tres elementos. Tenemos el mesencéfalo, tenemos la protuberancia o puente de Barolio y tenemos el bulbo raquídeo. Esos tres elementos van a ser parte del famoso tronco encefálico. Del mesencéfalo, ¿qué tenemos que recordar? Que este mesencéfalo se va a relacionar mucho con esos elementos, ¿no? Esos elementos. Acá está, por ejemplo, la glándula pineal, ¿no? La glándula pineal, mira, la glándula pineal, ¿no? Eso se va a llamar la sustancia perforada, ¿no? Perforada, posterior. Porque aquí está la sustancia perforada anterior, ¿no? Tenemos los pedúnculos cerebrales, que son estos, miren, eso de acá. Los pedúnculos cerebrales. Y aquí tenemos los cuerpos mamilares, ¿no? Los cuerpos mamilares. Los famosos cuerpos mamilares del hipotálamo, ¿sí? Bacán, interesante hablar del mesencéfalo. Si hablamos de la protuberancia anular, pues lo más resaltante de la protuberancia es un canal que pasa por en medio de él, llamado canal basilar, ¿no? El famoso canal basilar. ¿Por qué se le llama así? Porque por ahí va a pasar una arteria, la famosa arteria basilar, que va a formar el famoso polígono de Willis. No te vayas a olvidar de eso. Por aquí pasa, y este par craneal muy conocido llamado el trigémino. Recuerda que el trigémino era considerado el quinto par craneal, ¿no? El quinto par craneal. También hay unas rodetes protuberanciales que, bueno, sería situación de estudiarlos también. Y por último, el bulbo raquídeo, que presenta básicamente tres estructuras que no debes de olvidarte. Estas estructuras que están por fuera, denominadas olivas, estas estructuras que son mediales, denominados pirámides, o también llamadas, claro, pirámides vulvares. Y por último, esta zona donde las fibras decusan, se cruzan las fibras acá. Las fibras de la derecha pasan a la izquierda, ¿así ven? De la derecha pasan a la izquierda y de la izquierda pasan a la derecha. ¿Cómo se van a llamar esto? Se llama la decusación piramidal. Decusación piramidal. Decusación piramidal. No te olvides los tres elementos que tiene el bulbo raquídeo. Y por último hablamos de la médula espinal. Cuando decimos médula espinal, decimos ¿cuánto mide aproximadamente? De 40 a 45 centímetros. ¿Cuál es su límite? Desde la primera vértebra cervical hasta la unión de la L1 y la L2. Ese es el límite que tiene la médula espinal. Debajo del L1 y L2 ya no hay médula espinal y vienen todas las meninges y las fibras que caen de la médula, y eso se va a llamar la cola de caballo. Pero ¿dónde termina exactamente? Termina en el famoso filum terminal. El filum terminal. Ahí termina toda la médula espinal. Pero recuerda que el filum terminal viene de la famosa cauda equigna. Cauda equigna. La clásica cola de caballo que tú conoces. ¿Cuáles son los componentes que tiene esta médula espinal? Va a presentar dos componentes básicamente. Presentará este elemento de aquí, que está por fuera, llamado sustancia blanca, ¿sí? Recuerda, la sustancia blanca, tenemos aquí. Y por dentro tendremos esto de acá, ¿no? Y esto se va a llamar la sustancia gris. La sustancia gris. Además, presentaremos este orificio llamado el conducto del epéndimo, ¿no? Aquí está el famoso conducto del epéndimo, sí, por donde circula líquido cefalorraquídeo. Y además la sustancia gris se va a dividir en el asta posterior
en el asta posterior, que básicamente es sensitivo, y vamos a presentar el asta anterior. Y este asta anterior, que básicamente es motor, ¿no? Y aquí vamos a tener la función más importante de la médula espinal, que es el acto reflejo. El acto reflejo es todo movimiento involuntario que llega a la médula espinal. Tiene como respuesta la defensa de nuestro cuerpo. Ese básicamente es el acto reflejo. Pero dentro de este acto reflejo ocurre un circuito llamado arco reflejo, que tiene 5 componentes que te lo voy a mencionar. Número 1, el órgano receptor. Tiene que existir un órgano receptor para que el estímulo llegue hasta ser captado y así captar el estímulo. Entonces, primer elemento, órgano receptor. Segundo elemento, la neurona aferente o neurona sensitiva. ¿Te acuerdas la clase de neuronas? Te dije que según su función había aferente, ¿verdad? Esa neurona aferente coge el estímulo de la periferia y lleva el impulso nervioso hacia el centro nervioso. Tercer elemento, el centro nervioso o médula espinal. Este centro integrador va a haber una neurona de asociación o intercalar que va a coger el estímulo y lo va a transformar en respuesta. Cuarto elemento, la neurona eferente o motora. Y por último llegará al órgano efector, que es el que realiza la contracción o la producción glandular. Y ahí tenemos el órgano efector como quinto elemento. Entonces, resumen, primer elemento, órgano receptor. Segundo elemento, neurona aferente. Tercer elemento, centro nervioso. Cuarto elemento, neurona eferente. Y el quinto elemento es el órgano efector. Y con eso hemos terminado la relación y la revisión del sistema nervioso central. Recordándoles que el cerebelo es la 10ª parte del cerebro, se le conoce como el árbol de la vida y presenta 3 funciones. El arquicerebelo, que controla el equilibrio, el paleocerebelo, que controla el tono muscular, y el neocerebelo, que controla la coordinación o sinergia motriz. Eso todo en cuanto a distribución del sistema nervioso central. Y por último, jóvenes, vamos a hablar del famoso sistema ventricular de meninges y del líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros hablamos de sistema ventricular, pues tenemos que recordar que son las cavidades internas del sistema nervioso central, básicamente del cerebro y del tronco y médula espinal. Nosotros tenemos que saber que ese sistema ventricular está formado por, número 1, por los ventrículos llamados el primer y el segundo ventrículo lateral. Primer y segundo ventrículo. ¿Sí? A estos ventrículos se le llama los ventrículos laterales, que son estos dos laterales, que se encuentran acá, miren, que son estos dos que están. Uno está de blanco, ahí lo estoy resaltando, y otro que está de azul, que está en la parte posterior. Los famosos ventrículos laterales, primer y segundo ventrículo. Ahora, dentro de este ventrículo lateral vamos a encontrar a los productores llamados plexos coroideos, que es una pregunta de examen. Los plexos coroideos, o también llamados, que son los productores del líquido cefalorraquídeo, se van a conectar hacia otro ventrículo, ¿sí? Hacia el llamado tercer ventrículo, que lo vamos a encontrar aquí, el tercer ventrículo, ¿sí? El tercer ventrículo, ¿a través de quién? A través de los famosos agujeros de Monroe. El agujero de Monroe es quien comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Pero luego este tercer ventrículo también se va a continuar y se va a comunicar ¿con quién? Con el llamado cuarto ventrículo. Con el llamado cuarto ventrículo. ¿Sí? Y este cuarto ventrículo se va a comunicar a través del famoso acueducto de Silvio, chicos. El famoso acueducto de Silvio. No se vayan a olvidar. Primer y segundo ventrículo se comunica con el tercero a través del agujero de Monroe. Tercer ventrículo con cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y por último, el acueducto de Silvio manda su líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo, ¿sí? Hacia el espacio subaracnoideo, a través de los agujeros de Luschka y de Magendie.
Y ahí es como se completa la circulación de este famoso líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo se va a encargar de, primero, que es un líquido claro e incoloro, un volumen de 80 a 150 mililitros por día. Se produce 500 mililitros por día y el productor es los plexos coroideos, como ya les habíamos mencionado. Además, este líquido cefalorraquídeo va a presentar glucosa, proteínas, va a presentar urea, ácido láctico, iones como el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, magnesio y además algunos leucocitos. ¿Para qué? Para cumplir sus funciones. ¿Cuáles son las 3 funciones que dice el libro Tórtora que tiene este líquido cefalorraquídeo? Número 1, protección mecánica. Como es un líquido, va a ejercer la protección mecánica. Número 2, función homeostática. Eso significa que gracias a este líquido y a sus componentes va a haber una función de control y de equilibrio interno. Y por último, la circulación. Esta circulación va a garantizar que los leucocitos y los demás elementos generen también un mecanismo de protección. Entonces ahí tenemos las 3 funciones del líquido cefalorraquídeo. Y ya para terminar este pequeño espacio, vamos a recordar que existen elementos llamadas meninges o membranas fibrosas. Existe una membrana que está pegada prácticamente al cerebro y esa se llama la pía madre. La pía madre es la meninge más interna que tenemos en nuestro cerebro. Luego, por encima de él viene un elemento llamado aracnoides, y aquí lo tenemos. Y por encima de él, o sea, más hacia afuera, vamos a presentar esta membrana, esta meninge que es gruesa y se denomina la dura madre. Entonces ahí tenemos las 3 meninges que va en este orden. La más externa llamada dura madre, la media se llama aracnoides y la más interna y vascular es la pía madre. También recordar que la meninge aracnoides es avascular y que entre ellos va a haber unos espacios. Mira, entre el cráneo y la dura madre, aquí voy a ponerle la letra A y la letra A va a representar al espacio epidural. ¿Sí? El espacio epidural se encuentra entre ¿quién? Mira aquí, ve, entre el cráneo y la dura madre. Existirá un espacio B y lo voy a poner acá, miren, el espacio B, espero que se entienda. El espacio B se va a llamar el espacio subdural. Este espacio subdural va a estar entre ¿quién y quién? Entre la dura madre y la aracnoides. Y por último tengo un espacio C que lo voy a poner acá, miren, así, el espacio C. Y este espacio C se va a llamar el espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo justamente se encuentra entre el aracnoides y la pía madre. Espero que todo este recorrido de pizarras haya servido para que ustedes comprendan este gran tema de la semana 4, que espero les haya entendido y les haya gustado. Bueno, fue una semana muy amplia, hemos repasado todo el tejido nervioso y además todo el sistema nervioso. Así que los espero en la próxima semana y en la próxima clase a través de la plataforma virtual Elite Class.